como que los factores estimulantes de liberación de prolactina. ¿Se acuerdan cuál era? El TRH, el péptido intestinal vasoactivo, oxitocina, el péptido, serotonina, el BIP. Ya. Ellos son las hormonas o los factores liberadores de hormonas o factores liberadores de prolactina. Ese es el nombre. No se les llama hormona liberadora porque no hay una hormona liberadora como tal, sino son factores que pueden provocar la liberación de prolactina. ¿Sí? Pero su hormona más bien inhibitoria es la dopamina. ¿Ya? Entonces, yo tengo dos maneras. Una, o estimulo a los factores liberadores, ¿no? TRH, oxitocina, BIP o serotonina, una, o dos, inhibo al inhibidor. O sea, inhibo a la dopamina para que tenga su efecto. Entonces, vamos a ver un poquito con respecto a la prolactina. Bueno, es una hormona de tipo proteica pleiotropa, sintetizada en la hipófisis, en células lactotropas, ya lo sabemos. Glándulas mamarias, ovarios, vesículos, glándulas seminales, próstata, que también sí. Hay otras zonas donde se va a producir prolactina, ¿sí? No es exclusivamente, escuchen bien, a nivel central, ¿ya? Regulada por la dopamina y su función es básicamente metabolismo, crecimiento, diferenciación, producción celular, conducta de la parte de la reproducción, balance hidrolítico y inmunorregulación. Es decir, que juega un papel en el sistema inmunológico, sí. ¿Ya? Entonces, la secreción adecuada de prolactina es en el nivel. El varón tiene prolactina, por si acaso. ¿Ya? No es que no tengamos. ¿Ya? Solo que nuestros niveles básicamente son basales, que, como vamos a ver más adelante, tiene un efecto a nivel testicular. ¿Ya? Efectos bien interesantes que vamos a ver. El inhibidor por excelencia es la dopamina, pero acá quería mencionar, miren, nosotros, el principal reflejo de producción de prolactina, ¿quién era? Succión. Doctor, y quiero producir leche que te succione, pero el bebé no succiona. ¿Y ahora cómo hacemos? Máquina de succión. Ya que está conseguir una maquinita al esposo, ¿no? Al esposo, ayuda. El papá a succionar. Qué miedo. Claro, pero ¿cuál sería el problema? Bueno, pareja. Tu pareja, ¿no? Ya comienza a estimular, porque es solamente succión. Una vez que se estimula la succión, se produce un estímulo mediante serotonina y se da la secreción de prolactina. ¿Ya? Otros factores, por ejemplo, traumatismos y el estrés también pueden ser factores positivos para la liberación de prolactina. Ahí está el BIP, la hormona liberada de tiroxina y la serotonina. Ahora, ustedes se preguntarán por qué los traumatismos torácicos provocan leche. Y eso sí se ha visto. Normalmente una dama cuando tiene un traumatismo torácico se genera una fisura, una lesión en la pared, se generan estímulos. Recuerden que en el momento de la succión hay un contacto de estímulo nervioso. No solamente la succión, sino la piel genera estímulos nerviosos. ¿Ya? Y se ha visto de que cuando hay traumatismos y hay estímulos también de la pared del tórax de la dama, también generan respuestas similares a la succión. ¿Ya? Entonces ahí se puede estimular la secreción de prolactina. Entonces ha habido casos de traumatismos torácicos que comienzan a producir prolactina. Otra manera, como les mencionaba, es inhibir al inhibidor. Entonces acá yo tengo varios medicamentos que podrían inhibir al inhibidor, ¿no? Neurolépticos, ¿no? Ustedes van a tener pacientes psiquiátricos que le vamos a dar neurolépticos. Entonces, simple, como efecto secundario, puede que hagan secreción de leche, ¿no? Por niveles elevados de prolactina. Opiáceos, ¿no? Ustedes que están haciendo fármacos, ¿haciendo fármacos todavía ustedes? Una clase suficiente para dominar toda la ¿Qué han hecho? Yo enseñaba fármacos cuando llegué a la universidad. Han hecho solo la práctica de presentaciones de los fármacos. ¿Qué es una pastilla? ¿Qué es una frase? ¿Una granjea? ¿Sí? ¿Es la misma? ¿Qué diferente es una pastilla y una tableta? ¿Qué se puede? ¿Cuál se puede romper? La tableta. ¿Y la pastilla? Y la pastilla, la tableta no es
sea, ¿quién es comprimido? ¿La tableta o la pastilla? ¿O los dos? ¿Quién tiene? Ahora mis preguntitas preguntitas inocentes. A ver si con eso. Cápsula. ¿Para qué ¿Por qué darle una cápsula y no darle una tableta que también está recubierta? Ya. ¿Dónde quieren que se libere? ¿A nivel del sistema digestivo o a nivel intestinal? Porque también eso es prima, ¿no? O sea, tú lo das porque quieres que se libere en el sistema digestivo y se libere ahí. Y es porque el pH le va a causar ciertos cambios para que se active. Pero hay otros que no me conviene que se active en el estómago porque se va a alterar con el pH y necesito que se active más abajo. Entonces, todo depende de qué presentación se va a usar. Por ejemplo, el omeprazol. Viene en cápsulas, tabletas. ¿Han tomado omeprazol alguna vez? Ya, ¿qué viene? Ya, todos los días toman. ¿Qué viene? En cápsulas. ¿Por qué será? Cada el ácido gástrico disuelve y antes que sea degradado ya pasa a nivel intestinal y se reabsorbe, ¿no? Tiene mejor eficacia de absorción y mejor respuesta, ¿no? Interesante. Hay preguntas interesantes que pueden seguir. Bueno, en general, doctores, los neurolépticos, los opiáceos, los alfa-metildopa y la reserpina son medicamentos que pueden producir, y hay muchos más, por si acaso son los más básicos, que pueden producir secreción de leche. Entonces, repito, cuando ustedes conozcan a una persona que tiene secreción de leche, háganse esta pregunta. 1, o está estimulándose directamente, o 2, algo está inhibiendo al inhibidor. Tienen que buscar, preguntar, ¿está tomando este medicamento? De repente te dan un opiáceo y ya, pues les explicaría por qué. Se suspende el medicamento y solito desaparece. En varones es más difícil que tengas secreción de leche, no es imposible, por si acaso. Podría darse, porque igual tendría que estimularse la producción de la glándula mamaria. En pocas palabras, el varón tendría que desarrollar ginecomastia para poder producirlo. Por ejemplo, ¿sí? En el caso de la mujer que no está embarazada ni en ningún proceso, ¿también podría darle lactar en este caso? ¿Que no está embarazada? No, porque ¿cómo producirías leche? Es que, bueno, estuve averiguando y en el caso, o sea, era mi duda. Dice que se da por la producción de la oxitocina y la prolactina. Y en ese caso se podía dar por mujeres que pues adoptaban un bebé y a través de ellos. Pero era... no, o sea, tú te refieres de que, o sea, adoptas al bebé y que succiona. Pero hay un periodo, o sea, tendría que haber todo un estímulo. O sea, porque la preparación mamaria no es que va a pasar en 2 o 3 días. La preparación mamaria, por ejemplo, ¿en qué tiempo ustedes que han hecho reproductor o embarazo, no? Es embarazo, ¿no? Nada le puedo preguntar. O sea, una pregunta interesante es ¿cuánto tiempo demora el desarrollo mamario para la producción de leche? ¿1 semana? ¿1 mes? ¿3 semanas? ¿Cuánto creen que demora? O sea, no es que, me dejo entender. Ahora, una vez que se ha desarrollado la mama, la succión es un reflejo de producción de leche y la oxitocina de eyección. Pero para esto ha habido una preparación previa. No es que agarro un bebé y de frente le pongo y ya succiono 2 o 3 días y ya se va a producir leche. Tendría que haber un estímulo constante. Y más o menos se menciona que en 3 semanas podría haberla. Podría. Y tendría que ser un estímulo constante. Un poco difícil, ¿no? Por eso es que de preferencia le dan suplemento. Leche maternizada se llama. ¿Ya? Tiene que ser leche maternizada. No, nada de comprarle leche de vaca. Listo. Entonces, por ejemplo, preguntar esto, ¿no? Y acá hay algo bien interesante. Miren, la succión produce el estímulo, la secreción de prolactina. ¿Listo? Ahora, lo curioso es de que, si ustedes ven acá, el estrógeno. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que cuando el bebé comienza a succionar,
O sea, el bebé comienza a succionar. La succión inhibe el efecto del estrógeno, ¿ya? Porque el estrógeno hasta cierto punto inhibía la salida de la leche. ¿Ya? Es como que yo inhibo y eso significa que va a estimular a que la prolactina produzca más leche y la oxitocina actúe. O sea, elimino la leche. ¿Ya? Y ahí sale la primera leche, ustedes saben que es el calostro. Importantísimo. Antiguas, si ustedes ven los libros antiguos, ¿cómo es la medicina? ¿No? Cuando no conocían el calostro pensaban que era una mala leche y lo botaban. Decían, no, esta leche está podrida. En la historia, ustedes ven la historia de la lactancia, muchos consideraban esa leche y lo botaban, y cuando salía ya clarito decían, esa leche es la más limpia. ¿No? Y nadie, porque ¿ustedes han visto alguna vez el calostro? ¿Cómo qué color es? Un amarillo medio cremoso, oscuro, pardo. Entonces, tú lo miras y como uno se imagina la leche un color blanquito, cremosito, claro, pero no se ve así, se ve una cosa media rara. Porque para muchos dicen, no, es medio rara esta leche, no puede estar malorada, cortada, pero ese es el calostro. Importantísimo. Entonces, recuerden todos estos procesos y vamos a ver, por ejemplo, ¿qué efectos fisiológicos tiene en el varón? A ver, varón. Necesita prolactina, tampoco no es que no necesite. En el testículo aumenta la capacidad de síntesis de LH a sus receptores de ácidos de Leydig. ¿Y de ácidos de Leydig cuál es su función? Es que me he hecho ya. ¿Qué produce? Testosterona. Por tal motivo, la prolactina ayuda a los ácidos de Leydig a producir testosterona. La necesitan prolactina, por si acaso. Ya no es que no la necesiten. Las glándulas accesorias estimulan el desarrollo de la función clínicamente con andrógenos y a nivel de espermatozoides estimula la producción de específico utilizando la fructosa y la oxidación de glucosa. ¿No? El desarrollo de los espermatozoides también dependen de la prolactina. ¿Sí? Entonces, dosis adecuada, no tampoco en exceso, dosis adecuada. Por eso es que deficiencias de prolactina en varones pueden ser factores de esterilidad. O sea, sí necesitamos, ya sabes que no tengamos. Lo único que sí voy a reclamar es que el varón tiene LH. Tenemos, no, me refiero a tenemos cuerpo lúteo. No. ¿Qué es esto? Hormona luteinizante y el otro es folículo estimulante. Tenemos folículo nosotros. ¿Por qué le tienen que llamar al varón hormona FSH y LH? Ese es más femenino. Pero así quedó. Caballeros, nomás. Así es que, sí, yo siempre me he preguntado eso, ¿no? O sea, ¿por qué llamar? Para el varón tiene hormona luteinizante y folículo estimulante, sí, pues tenemos, pero no tenemos folículos ni tenemos cuerpo lúteo, ¿no? Pero así se llaman las hormonas. Bueno. En la mujer, por si acaso, es importante la parte reproductiva para el varón y el desarrollo de testosterona, o sea, sí influye mucho en nosotros, ¿no? En dosis fisiológica. En caso de la mujer, junto con otras hormonas, básicamente desarrollo el tejido mamario y la lactancia. Punto más importante. Y durante el embarazo, juntamente con estrógeno y progesterona y lactógenos placentarios, básicamente, en este caso insulina y cortisol, induce el crecimiento de ese tejido mamario para la producción de leche. Eso pasa en los varones. El varón que tiene exceso de prolactina sí va a comenzar a hacer crecimiento mamario. Sí ha habido casos extraños en varones. Que sí se ha presentado, ¿no? Básicamente cuando hay producción mucho de andrógenos. ¿Se acuerdan que les hablan de la espironolactona? Que es un inhibidor androgénico, de la aldosterona. Entonces, se ha visto en algunos casos como estás alterando el eje androgénico también por los receptores, podrías modificar cómo sale una presión hormonal. En algunos varones hacen ginecomastia, crecimiento mamario. Y imagínate que también le agregues prolactina a ese varón, de hecho que puede producir leche. Sí, es posible. Todo es posible. Después del parto, la caída abrupta de los estrógenos y progesterona permite la iniciación de ¿quién? La lactancia. Y ahí sí la oxitocina actúa con todo, ¿no? Mientras hay estrógenos, la oxitocina no puede actuar en la contracción y la salida de la leche. Por eso es que no hay lactancia antes del trabajo de parto. Se mantiene la leche. Bien, la prolactina en el aparato reproductor, por generaciones de Leydig, básicamente tiene su efecto en el intestino
testicular, en la próstata, las vesículas seminales, el epidimo, los espermatozoides, y en el ovario, las células de la granulosa, el cuerpo lúteo y el epitelio mamario en desarrollo. ¿Ya? En los ritmos biológicos también tiene algo muy interesante. Por ejemplo, mayor en el nacimiento, gestación y lactancia. Y disminuye en los hombres luego de los 60 años. Es por eso que después de los 60 años los niveles de testosterona de un varón caen así. Yo diría que ahí yo llamaría la famosa andropausia. Como que ya varones nos toca, ¿no? 60 años. La dama es mucho más amplia, pero el varón también tiene su efecto. Pero es manejable todavía porque nuestra glándula suprarrenal todavía nos puede ayudar, igual que en las damas. La glándula suprarrenal vamos a ver que les va a ayudar a ustedes a producir todavía una cierta cantidad de estrógenos. No es que exista la menopausia absoluta. Ya tu ovario no funciona, no hay estrógenos, pero tienes una glándula suprarrenal que va a producir andrógenos que se van a convertir en estrógenos. Así es que no hay eso de que llegué a la menopausia, sí, me vaya a depresión y todo eso. No es tanto así. Es estacional también la secreción del ritmo biológico, que es mayor en el invierno. Mayor secreción en la fase lútea y mayor secreción de prolactina por la noche, ¿no? Entonces tiene ciertos ritmos circadianos o ritmos biológicos que están presentes. Estructuralmente se parece a quién? A la hormona de crecimiento. Son muy parecidas las dos hormonas, por si acaso, ¿no? Son muy parecidas. ¿Cómo se regula la liberación? El estímulo mediante factores que incluyen secreción de hormona de crecimiento que influyen sobre la secreción de prolactina. Entonces, cuando incrementamos nuestros niveles de secreción de hormona de crecimiento, también va a secretarse mayores niveles de prolactina. Por eso les decía, ¿se acuerdan en la gráfica que les mencionaba? La prolactina también se eleva en la noche, ¿no? Y actúa también en la reparación celular y metabólica y el estrés. O sea, tiene un factor muy interesante, ¿no? Juntamente con la hormona del crecimiento. Los niveles de proteína se elevan durante el embarazo, alcanzando niveles máximos al término. En madres lactantes, la succión produce liberación de proteína y básicamente las hormonas, o mejor dicho, los factores estimulantes de liberación de prolactina o que liberan prolactina, básicamente son varios. O sea, como les mencionaba, no es que exista como tal hormona liberadora de prolactina, no existe. Son factores que pueden estimular la secreción. Pero una de las que sí está bien conocida es la famosa TDAH. ¿Ya? TDAH. O agentes que aumentan la prolactina, tales como ¿quién? Serotonina, norepinefrina, epinefrina, histamina, opiáceos, ¿sí? Alanina, estrógenos, el PRIP, ¿no? Que ya lo hemos visto en la gráfica anterior. Y regulación de la liberación, básicamente tenemos a estos neurotransmisores que aminoran la secreción de prolactina, tales como la acetilcolina, vasopresina, angiotensina, neurotensina, neuroléptido, proteína, glutamato, ¿no? Entonces, vamos a tener varias hormonas y acá ustedes se preguntarán qué tipo de células neuronales tenemos que producen dopamina. Tenemos las neuronas dopaminérgicas hipofisarias reticulares y tenemos las neuronas dopaminérgicas tubuliculares. Son dos tipos de neuronas dopaminérgicas. No, pero ustedes en neuro, no hay problema, ¿no? Neuro. ¿Cuándo les toca el neuro? ¿Después? Al último. Al último. ¿Sí? Bueno, la vida está pasando. ¿Ya? Entonces se genera la secreción de dopamina. ¿Ya? Cuando hay alteración de estas neuronas, tenemos problemas. ¿Ya? Tenemos problemas. Y muchas veces, como ustedes pueden ver, hay efectos. Por ejemplo, miren acá el estradiol, los opiáceos, la colecistoquinina, la serotonina y la GABA pueden tener efectos inhibitorios sobre estas neuronas. ¿Ya? Y estimulantes, básicamente la prolactina, mompesina y la neurotensina. Acción, creo que ya lo hemos tocado, mantener la lactancia inicial, ¿no? Juntamente con los estrógenos, bloquean estas acciones de la prolactina durante el embarazo. ¿Ya? No le permiten actuar. Y una vez que ya nace el bebé, toda la prolactina tiene todas las de ganar para producir y para secretarse mediante la oxitocina. Prepara la glándula mamaria, básicamente la producción, y inhibe la liberación de LH y FSH, por eso se conoce como el anticonceptivo
consejo, la lactancia tiene que ser exclusiva y si en caso no van a dar lactancia exclusiva, por lo menos hacer maniobras de succión. O lo que comentó su compañero, succionadores, ¿no? A veces se succiona sale leche y eso lo pueden guardar para dárselo al bebé. O sea, ya son estrategias que se podrían aplicar. A veces hacen eso, ¿no? Por ejemplo, hay una doctora que yo conocía que sacaba su leche y lo dejaba para que le den a su bebé en la casa y cuando regresaba ya le continuaba dando. Se sacaba y lo almacenaba y lo guardaba para su bebé. Igual hacía succión, ¿no? Porque igual sacaba leche. Con respecto al embarazo, creo que les mencionaba, los niveles de prolactina van subiendo. Miren, por ejemplo, acá normalmente en mujeres no embarazadas menos de 20 microgramos por mililitro, sube durante el embarazo hasta 60, en las 14 semanas, 100 nanogramos por mililitro de las 24 semanas, 140 a las 40 semanas. Y los niveles pueden alcanzar de 200 a 300 al término o en el trabajo de parto. Entonces, miren cómo se puede elevar. Las concentraciones séricas maternas de proteína comienzan a elevarse a las 6 y 8 semanas de gestación. Ahí ya empezamos. Ya casi a mitad del primer trimestre ya empieza la mujer a tener niveles elevados. ¿Listo? ¿Qué más? Lo que habíamos mencionado. Ya, no, entonces, en conclusión, doctores, es importante tener presente que tanto la proteína como la oxitocina juegan un papel importante en la lactancia y en la parte emocional. Suprime la parte de la fertilidad, estimula el comportamiento materno y la regulación del apetito, ya, comportamiento materno, le da estabilidad emocional a la mamá, peso corporal, hipogénesis, regulación del líquido amniótico, supresión de la respuesta al estrés y a la ansiedad. Eso es genial, ya, baja mucho el estrés y la ansiedad porque estás criando un bebé. No vas a dormir, la responsabilidad, o sea, hay muchos factores, ¿no? Estimulación de la secreción de oxitocina y la medición del sistema nervioso central, generación de nuevas neuronas en el bulbo olfatorio. Eso es algo bien curioso. La dama desarrolla capacidades, yo diría que son de supermamá. Su olor, o sea, es capaz de detectar, han hecho experimentos, ¿eh? Del llanto de bebés. Han puesto varios bebés y la mamá con solo escuchar el llanto lo reconoce. Yo personalmente escucho igual a todos, pero la mamá lo puede reconocer. Y el olor es muy sui generis. La mamá es capaz de detectar el olor de su bebé. Uno dice, no, pero me dice, los va a pasar la película, no han hecho un trabajo así, no es como que... Y el olor es muy peculiar. ¿Por qué? Porque la mamá se adapta a ese olor y es muy característico. Y sí, pues tiene una explicación fisiológica hasta de los mamíferos, ¿no? Los mamíferos reconocen mucho, no solo porque lo ven, sino porque el olor es muy peculiar. Y el humano también tiene esas peculiaridades. Acá vean cómo se dan las semanas de embarazo, la producción, básicamente el crecimiento placentario, el lactógeno placentario humano, es el responsable básicamente del desarrollo. Y acá ya entra, miren, la prolactina que se estimula por la succión. Y acá miren lo que pasa, si no hay succión, en pocos días, miren cómo cae la producción de prolactina. O sea, no succiona, van a ver que en menos de 4 días no hay producción de leche. O sea, la succión acá es importante. Doctor, entonces, ¿cuánto tiempo debe hacer la producción de leche? Máximo 1 año. ¿Y por qué hay mujeres que siguen teniendo leche? Porque siguen estimulando con succión. ¿Quieres que no tenga leche? Ya no debes lactar. Así de simple. Lo mismo, mamogénesis, lactogénesis y la lactopoiesis, ¿no? Que es el efecto de la prolactina. En conclusión, la prolactina tiene efectos antiestresantes físicos, ¿no? Disminuye el índice de corticoides, baja el cortisol. Neurogénesis del embarazo, reconocimiento del hijo. ¿Ya? Es genial, o sea, puedes reconocer el sonido, el olor, características del bebé muy peculiares. Supresión de la fertilidad y regulación de la función cerebral, respuestas adaptativas. Se van a adaptar. Entonces, siempre a una dama yo le digo, ¿tienes miedo? ¿Sí? ¿Es difícil? Sí. ¿No vas a dormir? Sí. ¿Te vas a estresar? Sí. Y peor, si te vas a hacer médico también, porque quieres trabajar y quieres hacer otras cosas. Tienes muchas funciones, pero es interesante porque te vas a adaptar, ¿no?
Al comienzo parece que no, pero todas las damas, todas mis colegas que han tenido sus bebés, siempre decían, no, no voy a poder, no, pero cuando llega el momento se adaptan y lo superan, ¿no? Porque las hormonas te dan todo ese poder de adaptabilidad. Bien, doctores, a ver, su delegada, planteado, estaba pensando mientras estoy exponiendo.